Muy buenas tardes, bienvenidas a la segunda semana de las ciencias y las humanidades, en esta semana con el subtítulo de Ciencia, Naturaleza y Arte. Como digo, son la segunda semana que organiza el Ateneo en esta temática. La primera semana se organizó el curso pasado y bueno, pues tuvimos el reconocimiento de la Federación Andaluza de Ateneos, que la premió como la actividad cultural más importante dentro de las actividades culturales de los Ateneos de toda Andalucía. Es un objetivo de este Ateneo, ese acercamiento entre las ciencias y las humanidades, que de alguna manera trata de identificar, o queremos que trate de identificar a esta institución. Las jornadas constan de varias mesas. Hoy comenzamos hoy martes con una ponencia del vicepresidente primero de esta casa, don Diego Jiménez, con el título de la filosofía, la ciencia, ciencias formales y ciencias empíricas, ciencia de la naturaleza y las ciencias sociales. Y posteriormente don Serafín Pazo, que es el presidente de la sección de ciencias, pues nos hablará sobre la ciencia de la naturaleza, universo y naturaleza. Y en concreto esta jornada pues coordinada por Diego Jiménez. El miércoles 18 estará centrado fundamentalmente en temas de medicina, en concreto la profesora Amelia Rodríguez, que además es la directora de la cátedra, que además auspicia de alguna manera las actividades de esta semana, pues hablará sobre prevención y promoción de la salud a través de la naturaleza. Este servidor que les hablará sobre una aproximación histórica a la síntesis entre medicina y estadística. Y por último, el doctor Antonio Santiesteban, del Hospital Puerta del Mar, del Instituto de Investigación Biomédica y también ateneísta, pues hablará sobre la medicina como ciencia aplicada y personalizada, terapias guiadas en oncohematología. El jueves continuamos con el ámbito de la medicina, de la ciencia y también de las bellas artes. Tendremos una ponencia del secretario de esta casa, médico, que hablará sobre medicina, naturaleza y arte, y el doctor Francisco Odoña, académico de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, nos hablará de mirando la medicina a través de la pintura. Cerrará la sesión del jueves doña Belén González, de la Fundación Luis Gonzalo, que nos hablará sobre ciencia, técnica y bellas artes en una ponencia dedicada en homenaje a su padre, al doctor Luis Gonzalo González. En esta ocasión el coordinador es Antonio Ares Camerino. Y ya todas estas sesiones se van a realizar aquí en nuestra sede, y el viernes 20 tendremos la clausura también a las 7 de la tarde, en este caso en la Fundación Cajasol, en la Plaza San Antonio. Bueno, pues en definitiva es la fundación la que financia la jornada, ¿no? La conferencia de clausura de esta jornada sobre ciencias y humanidades pues estará a cargo del profesor, del catedrático de filosofía de la ciencia de la Universidad de Sevilla, también académico de número de la Academia de Ciencias Políticas, Morales y Políticas de Madrid, el profesor Juan Arana Cañedo Argüelles, que nos hablará sobre la creatividad en la ciencia, la literatura y el arte. En definitiva, creo que son unas jornadas interesantes, son unas jornadas para no perdérselas. Y bueno, pues hemos hecho un esfuerzo, creo que importante. Yo quiero agradecer no solamente a la Fundación Cajasol la financiación del último de los eventos, sino también a todas las personas que han participado de alguna manera, los ponentes y también las personas que la han ido organizando, como fundamentalmente el doctor Serafín Pazo, el doctor Diego Jiménez o la doctora Amelia Rodríguez. Así que muchas gracias, espero que disfruten de esta semana de acercamiento entre las dos orillas, entre por un lado las humanidades, por otro lado la ciencia, que estoy seguro que tendremos que entendernos en algún momento. Muchas gracias. Tiene la palabra Diego Jiménez, para que nos exponga su trabajo. Yo me voy a cambiar. Sí, vale. No. Espérate. No hay problema.
muchas gracias, presidente. Vamos a comenzar esta semana de las ciencias y las humanidades, cuya idea inicial del año pasado fue del doctor Serafín Pazo, del amigo y ateneísta Serafín, y vamos a hacerlo hoy con dos ponencias. La primera, del que les habla, sobre un tema un poquito árido al principio, más bien filosófico, que es cómo la ciencia evoluciona desde la filosofía. La ciencia ha existido siempre, pero etimológicamente y epistemológicamente, cómo ha ido surgiendo. Lo vamos a hacer en breve tiempo, perdonen, la síntesis que voy a hacer es enorme, porque hablar de todo esto en media hora, que es lo que pretendo, para dejar un poco más de tiempo a Serafín. Gracias. Es un poco complejo. Entonces, en principio, mi ponencia es hablar de cómo, sobre todo de la filosofía y la ciencia occidental, ¿no? Cómo surge en Occidente, podemos hablar mucho también de Oriente, pero cómo surge aquí, cómo se dividen esas ciencias luego en formales y empíricas, fundamentalmente, y de ahí, de las empíricas, surgen las naturales, las sociales y, atención, hay muchas nuevas ciencias que no son ni naturales ni sociales, que hay por aquí, diferentes que no se ajustan a esta clasificación, luego hablaremos de ello. Bien, en principio, la filosofía hizo un viaje, igual que la ciencia, de Oriente a Occidente, otras veces ha sido de norte a sur, otras veces, digamos que ha sido de los antiguos a los modernos. Esa denominación existe en filosofía y en ciencia, los antiguos y los modernos, incluso muchas veces de ricos a pobres, y muchas más transacciones, porque la ciencia ha sido un botín que es muy trabajado, pero muy interesante, y que de alguna forma marca mucho lo que es la evolución de la humanidad, la propia evolución de la ciencia. Bueno, la apariencia de complejidad que nos da el mundo, sin ninguna duda, nos la da por el conocimiento que tenemos del mismo. Un mundo que se ensancha en muchos sentidos, pero que gracias a la ciencia y a las técnicas y al pensamiento lo vamos haciendo más complejo. Y dentro de esto podría hablar de muchos factores sociales, pero hay uno muy evidente, que es la propia evolución de la ciencia, la globalización y la intoxicación informativa a la que estamos siendo sometidos cada vez más. También el desarrollo de la tecnología, un desarrollo enorme, sobre todo de la tecnología digital en las últimas décadas, de alguna forma, y los campos de experimentación que va a abrir, y que está abriendo ya, con una problemática filosófica y ética impresionante, enorme. Ahora mismo no estamos capacitados todavía los humanos, de alguna forma, para encarar de una manera holgada y con tranquilidad los cambios sociales y los cambios éticos que vienen. Y, desde luego, la perspectiva científico-tecnológica hay que complementarla de alguna forma con la humanística. Sería volver a lo que ya en el siglo pasado, bueno, en el siglo XX, en 1959, decía el famoso Charles Snow, ese físico y escritor, que al dar una conferencia en Cambridge hablaba de la necesidad de colocarse en la intersección de las dos culturas, la cultura científica y la cultura humanística, y que de ahí surgiera una nueva cultura que denominó tercera cultura, un norteamericano, un escritor, un pensador de vanguardia, están muy relacionados, que era John Brockman, y que habló de esa tercera cultura como la de la fusión, o sobre todo de la intersección entre las dos culturas, ¿no? Más o menos venía a decir a esa necesidad de la tercera cultura que necesitamos otro tipo de intelectuales, no los intelectuales, entre comillas, no despectivamente, sino ilustrados a la vieja carta, sino que haría falta intelectuales con mayor base científica y técnica, tecnológica. En la historia de la humanidad, prácticamente la civilización mesopotámica, pues en Mesopotamia sabemos que significa tierra entre aguas, no entre ríos, fue la primera civilización que aportó muchos conceptos abstractos basados ya algunos en medir la agricultura o el intercambio comercial a través de las monedas y tal, y pasando por las sucesivas etapas de los sumerios, acadios, babilonios y los asirios, fue aportando, cuestiones, investigaciones bastante interesantes, pioneras en muchos sentidos. Por supuesto, una de las más importantes fue la escritura en forma de cuña, la escritura cuneiforme, también los primeros códigos de leyes, pero la arquitectura
el cálculo, ese sistema sexagesimal que sigue hoy utilizándose cuando dividimos las horas en 60 minutos y en 60 segundos, o que lo dividimos también cuando utilizamos los ángulos y hablamos de ángulos de 360 grados. Estamos hablando del sistema sexagesimal. La base de todo eso lo aportaron en Mesopotamia ya en esta época, y eran muy avanzados también en astrología. Pero no hay que olvidar, y por supuesto traer aquí a colación, la importancia de todo lo que venía de Oriente, también igual que Mesopotamia, que venía de Oriente, ¿no? Las aportaciones de China antigua, de la India y de Egipto, hasta llegar a ese mundo que apareció en el Mediterráneo, ese mundo, esa civilización griega, que va a ser una plasmación clarísima entre la cultura de Oriente y de Occidente. Por ejemplo, traigo un texto aquí del catedrático de Filología griega en la Complutense de Madrid, de David Hernández de la Fuente, publicado hace un mes y medio aproximadamente, que dice, bueno, el título del artículo era ¿acaso la filosofía griega viene de la India? Lo leo literalmente, porque es muy sugerente, ¿no? Dice, todo desemboca no por casualidad en Mileto, no lejos del fin de la calzada real persa en Sardis, o Sardes. Prácticamente por ahí pasaba y terminaba también más tarde, aquella célebre ruta de la seda que Marco Polo de alguna forma recorrió y conoció bien, y también era de Oriente a Occidente, ¿no? Casi dejando a los pies ya entre Éfeso y Mileto, al lado ya del Mediterráneo. Ahí funcionaba un poco. Por allí transitaron las ideas acerca del alma, la reencarnación, los números, la proporción geométrica, la música de las esferas y los demás argumentos comunes a Grecia e India, en pos de la superación de la aparente multiplicidad de fenómenos y hacia el logos común y más allá del particular, del yo individual. Sabemos que la matemática india llegó en cascada posteriormente, en la tardoantigüedad y el medievo, a través del mundo árabe, con el cero, principalmente con el cero, los números arábigos, y con la revolución en el álgebra. Mucho del concepto matemático musical del cosmos empareja a Grecia y a la India desde antiguo. Pero no aparecimos, de repente es frecuente estudiar en nuestra cultura y en nuestros textos de enseñanza, ya sea secundaria o universitaria, como si toda la ciencia y toda la filosofía hubiera surgido en Occidente, cuando venía prácticamente gran parte de muchas invenciones y muchas investigaciones venían de allí. Todos los historiadores prácticamente coinciden, los historiadores de filosofía y de la ciencia, en señalar a este hombre que conocemos todos, a Tales de Mileto, en ese siglo VII a.C., como se dice mucho ahora antes de nuestra era. Este pensador tenía conocimientos de filosofía, de matemáticas, de geometría, de astronomía, predijo un eclipse, es conocido por el teorema de Tales, de las proporciones de los triángulos, los lados en los triángulos semejantes. Es conocido también por eso, porque predijo un eclipse, que lo he comentado, y por muchos descubrimientos de tipo matemático y astronómico, ¿no? Tales y los presocráticos conocemos a muchos también, Anaximandro, Pitágoras, un personaje clave, Demócrito. Buscaron esa primera explicación racional, ese logos, esa explicación que unificara un poco la explicación a los distintos fenómenos, y lo fueron relacionando al principio con ese origen del mundo conocido, con ese arché, ese principio, origen de lo conocido. Ellos fundamentalmente buscaban un principio material, aunque algunos de ellos, como Anaximandro más bien, lo buscó inmaterial. Bueno, pues el centro de la reflexión filosófica, por ir un poco más rápido aquí, va a pasar a ser la naturaleza, la physis, que va a remitir también de alguna manera al cosmos, que es el universo ordenado, concepto que se utiliza todavía en muchas, por ejemplo, la palabra cosmética, ¿no? Que significa poner orden, intentar poner orden en la cara, poner un poco de orden, ¿no? El concepto de realidad gobernada por un orden necesario, ¿no? Que sería... Y el concepto de ciencia, pues lo vemos muy claro en la filosofía de Platón, luego en Aristóteles mucho más claro todavía, pero en Platón cuando denominaba episteme, en griego es ciencia, y ese sería el saber verdadero frente a la doxa es la opinión, la ortodoxa, heterodoxa, abierta, cerrada la opinión, etc. La opinión y la ciencia se contrastaban muy bien en el mito de la caverna, como conocemos también, en el fondo de la caverna sería la opinión. Los primeros tramos son hasta que va ascendiendo y descubre la ciencia, y la ciencia más importante de todas, tras la matemática, que es la dialéctica, una ciencia absolutamente fundamental en filosofía,
y que Heráclito habló bastante de ella. Bueno, hablaba Heráclito de lo oscuro, entraba y salía de la caverna, decía una frase, volvía, hablaba en plan enigmático, ¿no? Bueno, las opiniones, como todos sabemos, y hoy pensamos igual, aunque hoy día se ha consagrado mucho la opinión, sobre todo en el terreno político y social. En el terreno científico, cuidado, no todas las opiniones son tan contrastadas, evidentemente, y hay que apoyarlas más, ¿no? Las opiniones se opondrían a un conocimiento firme y seguro que sería el de la ciencia. Bueno, Aristóteles va a extender esa ciencia como un conocimiento, va a aportar el tema de la experiencia, pero todavía no es una experiencia que él va a manejar de una manera contrastada. Está la referencia a la necesidad de la experiencia, pero Aristóteles, la ciencia de Aristóteles fundamentalmente funciona la lógica, la deducción, esa lógica aristotélica que conocemos todos. Pero la ciencia que va a realizar él, acompañando a la lógica, va a ser una ciencia fundamentalmente de observación, más que de experimentación. La biología, lo que entonces era la historia natural, etc. Bueno, ahí está la escuela de Atenas, de Rafael, aparece, se verá muy pequeño, Aristóteles con la túnica azul, celeste, y Platón con la roja. Aristóteles señala el suelo, la tierra, y Platón que señala el idealismo, la teoría de las ideas, que es el mundo que está en los cielos, ¿no? Bueno, Aristóteles fue el primero que distribuyó y determinó un poco los tipos de conocimiento hablando de dos categorías. Una filosofía primera, todavía no existía la denominación de ciencia, una filosofía primera, que sería el saber general, primordial, el básico, y una filosofía segunda que se van desgajando y especializando, particularizando, según el ámbito de estudio, desde esa filosofía primera. Ya van apareciendo la física, la astronomía. Aristóteles fue el primero que diferenció entre la zoología, la botánica, antropología, que todavía no existía la palabra, ¿no? Pero, de los seres vivos, etc. Con el paso del tiempo, esos saberes se irán desligando de la primera, de la filosofía primera, irán constituyendo la base científica sobre la que luego se irán desarrollando la ciencia mucho más adelante, ¿no? Bueno, aquí nada especial. La ciencia griega y ya helenística en la época de Alejandro Magno fueron sobre todo ciencias más bien descriptivas, no se sometían tanto al método experimental, y normalmente se consideraba que los ciudadanos, los ciudadanos célebres, los ciudadanos de alto rango en Atenas y en Grecia en general, no se podían manchar las manos, no trabajaban con las manos y estaban muy mal vistas las manualidades, eso era propio de esclavos, ¿no? Se desarrollaron sobre todo ciencias muy especulativas como la geometría, una serie de personajes fantásticos, grandes pensadores y grandes científicos, Tales, Pitágoras, Eudoxo, Euclides, Apolonio de Pérgamo y Parco, y astrónomos, que hay un elenco enorme de astrónomos también en esta época, Tales, Anaximandro, de nuevo, Filolao, Eudoxo, Heráclides del Ponto, Aristarco. Todos avanzó mucho la astronomía en esta época porque hacían ya muchas medidas proporcionadas, no tenían instrumentos muchas veces de piedra, instrumentos de madera y cosas para ir mirando proyección y desde el teorema de Tales ir viendo, intentar ver las distancias, el estudio un poco más científico de las constelaciones, etc. Todo fue así hasta que simbólicamente acaba en el año 415 el final del mundo clásico con el asesinato de Hipatia, la famosa Hipatia de Alejandría, la última filósofa griega antes de llegar al mundo romano y medieval después, que hizo grandes contribuciones también en matemáticas y astronomía. El asesinato fue macabro y una turba violenta por cuestiones religiosas, vamos a entrar ahora en cuestiones sectas diferentes de corte cristiano y de corte pagano, ¿no? Bueno, ese espíritu de unión entre la filosofía y las primeras ciencias ya no volverá hasta que llegue el mundo árabe, 5 siglos después. Ahí aparece este retrato que es de la escuela de Atenas, en la página anterior, estaría aquí, debe estar aquí, que algunos dicen que es Hipatia y algunos se lo atribuyen a un autorretrato del propio autor, de Rafael Sanzio. Un retrato un poco afeminado, no se puede ver, pero algunos dicen que incluso fue un autorretrato, no se sabe bien. Bueno, cuando llegan los romanos tampoco las ciencias van a avanzar especialmente, bueno, tampoco, en esta época no van a avanzar especialmente porque fundamentalmente se van a dedicar a las tecnologías, es una función fundamentalmente técnica, pragmática,
van a desarrollar mucha ingeniería de guerra y de transporte, sobre todo, mucha comunicación, esas grandes vías romanas, y también de conducción de agua. En Cádiz lo conocemos bien. Ya más adelante, unos siglos más adelante, van a llegar algunas ciencias a través del Mediterráneo, y hay un personaje clave, que es Constantino, el africano. Vamos a empezar con la serie de monjes. Constantino el africano, en el siglo XI, es un monje que termina en la abadía de Monte Cassino, pero que desembocando en Salerno, en la ciudad de Salerno, que es una ciudad de Italia, por debajo de Nápoles, al lado del mar, por ahí empezaron a llegar los descubrimientos científicos médicos del mundo árabe, ¿no? Él fue un buen traductor del árabe y del griego al latín. Y fundamentalmente las enseñanzas de Hipócrates y Galeno, ¿no? Son las que en esta época se van a extender más. Ya en la Edad Media empiezan la escolástica, que serían los padres de la Iglesia, que siguen fundamentalmente las enseñanzas aristotélicas, pero de una forma mucho más ortodoxa, menos científica, más dogmática. Y aparecen también en esa época las primeras universidades. La universidad más antigua que conocemos es la Universidad de Bolonia, poco después en la de Salamanca. La de Salamanca es de 1218, hemos celebrado hace muy poco el 800 aniversario, hace 4 o 5 años, celebramos el aniversario de Salamanca, aunque se sabe por ahí, mucha gente lo sabe, que la primera facultad que existió fue la Facultad de Medicina de Valencia, ¿no? Pero prácticamente por ahí Bolonia, Salamanca, Cambridge y Oxford, París son las universidades más antiguas, y tienen mucho que ver, muchísimo que ver con la escolástica. Por ejemplo, el señor Roger Bacon, siglo XIII, un británico, monje franciscano, que se inspiró en las obras de Aristóteles y que apostó claramente por el empirismo, y fue el primero que decía que había que proponer, que de alguna forma había que innovar, hacer un nuevo método científico. De hecho, no existía como tal el método científico, pero que había que contar con lo que ya estaban recogiendo tanto del mundo árabe como del propio Aristóteles, y lo que los tiempos iban demandando. Estos dos señores, Roger Bacon y Alberto Magno es el patrono de los estudiantes, el patrono de los estudiantes de ciencia. Alberto Magno, que también era religioso, pero fueron los que introdujeron un poco esa ciencia y la filosofía griega y árabe en Europa, y siempre mostraron mucho interés sobre todo por las ciencias naturales. Los dos tuvieron tanto influjo, tanta influencia como los influencers de hoy, como Aristóteles, ¿no? Bueno, y vamos llegando ya, para dejar esto un poco más claro, a la revolución científica moderna, que también de sobras conocidas. Estoy haciendo un repaso muy breve, muy sintético, muy rápido, ¿vale? Para simplemente entroncar lo que viene después. La revolución científica moderna, que fue tras el Renacimiento fundamentalmente, en el siglo XVI. Ahí están personajes claves, absolutamente importantes en el despegue de la ciencia, que son Nicolás Copérnico, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei, y filósofos que también eran científicos como René Descartes, Isaac Newton, Gottfried Leibniz o David Hume. Todos estos personajes son personajes muy, muy importantes, muy fecundos, de muchísimo peso, Cambiaron el mundo, sin ninguna duda. Cambiaron la ciencia y cambiaron el mundo, ¿no? Pero llegamos a un personaje muy especial que no destaca, evidentemente, por ser un gran científico, que es el señor Immanuel Kant. Kant, que hizo una crítica de la razón pura, de la razón práctica. Hizo una crítica bastante profunda en nuestra forma de conocimiento, cambió todo, porque a él, que era un racionalista, claro, era heredero de Descartes en muchas cosas y tal, de repente Hume le despierta, como él dice, de su sueño dogmático, y va a tener una brillantísima idea que va a desarrollar estupendamente, y es esa conexión, esa interrelación entre el racionalismo y el empirismo. Lo dice de una forma densa, dificilísima. Yo recuerdo en la facultad, en la Complutense en Madrid, estuve 2 años enteros estudiando a Kant, y me costó tela entender. Una densidad bestial, llevaba días con una página a lo mejor. Era fuerte, bastante fuerte en ese sentido, y la capacidad de un coeficiente de inteligencia no era común, y además sus conocimientos eran demasiado centrados y unía todo muy bien, ¿no? La aportación fuerte de él fue esa separación entre los juicios analíticos y los sintéticos. Unos sirven para descomponer y otros para recomponer. Esto es muy interesante, porque Descartes
cuando habla su método de 4 reglas, que son la evidencia, el análisis, la síntesis y la recuperación, dice claramente, yo se lo explicaba a mis alumnos siempre cuando daba clase, diciendo prácticamente pensar en mecánica, por ejemplo. Si tú tienes una avería, un coche, por ejemplo, no te arranca, tú escuchas dónde está el ruido, dónde está lo que no funciona o lo que no hace, y vas a analizar qué pieza es del coche. Vas a analizar primero, piensas dónde puede ser, dónde puede estar. Entonces, el delco, la tapa del delco, esto, no sé cuánto, la bujía, la batería, lo que sea. Entonces vas a ver lo que es. Cuando ves lo que es, o sea, analizas la situación, despeja, de alguna forma descompones el motor mentalmente, lo descompones mentalmente para saber dónde está la avería, cambias la pieza y vuelves a recomponer todo el motor. ¿Cuál es la siguiente fase? Claramente ver si nuevamente arranca, que sería la revisión, la enumeración, la contrastación. Este descubrimiento fue bastante importante porque va a permitir una idea filosófica, no para tratarla esta tarde, desde luego, bastante seria, y es que el conocimiento es parte de lo que recibimos, pero también de lo que ponemos, de lo que nosotros ponemos en las cosas. Nosotros ponemos nombre a las cosas, ponemos nombre a los procesos, ponemos nombre a todo. Y Kant va a suponer un giro copernicano, una vuelta al sujeto, en el sentido de que dice, fijaros, con mucha claridad, todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, pero no todo él procede de la experiencia. Quiere decir que en nuestra forma de conocimiento nosotros vamos a aportar una idea inicial que se va a acoplar de alguna forma con nuestra propia experiencia y de alguna forma va a servir para yo establecer un conocimiento. Cuando un niño chico se quema, empecemos un niño de pocos años, se quema con fuego, con cerilla, etc., primero recibe la experiencia, pero no sabe, imaginemos que todavía no sabe lo que es el dolor. Los animales no tienen sensación del dolor, sentimiento del dolor. Mi hija veterinaria me dice que los perrillos se recuperan rapidísimamente porque no son como nosotros cuando hacemos rehabilitación, que estamos diciendo, poquito a poco, me duele aquí, no sé cuándo. Los animales hacen las cosas y realizan las cosas sin sensación de dolor, sin ser conscientes del dolor, por lo cual su recuperación es mucho más rápida. El dolor, de alguna forma, a nosotros nos cuesta mucho arrancar con los dolores y hacer. Claro, si un niño, por ejemplo, siente ese dolor en la quemazón, puede decir al principio, porque muchas veces nos ha pasado incluso a nosotros, hemos dicho que nos quemamos congelándonos, con hielo también. Tendría que diferenciar lo que es el calor y lo que es el frío. ¿Quién le explica lo que es el calor y el frío? ¿Y cómo tenemos nosotros la idea de calor y frío? Sin las palabras, sin el concepto. Es muy difícil, es decir, casi todo lo que hacemos es aplicar nuestra propia sistemática de pensamiento, nuestras propias ideas iniciales a la experiencia que tenemos, y en ese acople va resultando un poco la experiencia. Claro, para eso hace falta tener un método, y método viene del griego meta y odos, que significa fin, camino que lleva hacia un fin. Odos es camino, camino que llega a un fin. Yo necesito tener un camino para de alguna forma llegar a lo que quiero descubrir, a lo que quiero de alguna forma presentar o investigar. De una forma ya más, es muy atrevido, muy arriesgado dar una definición de ciencia, porque es muy difícil definir la ciencia, pero una aproximación podría ser esta que pongo aquí. Ciencia sería un conjunto de conocimientos objetivos, verificables, sobre un ámbito de la realidad, ordenados sistemáticamente, siguiendo una metodología con la intención de describir y explicar esa realidad y deducir de ellas principios y leyes generales con una idea clarísima, que es la capacidad predictiva. Lo principal de la ciencia, la principal aplicación de la ciencia es hacer predicciones. La meteorología con el tema del tiempo lo tenemos clarísimo. La predicción, vamos a ver el tiempo y vamos a través de las predicciones. Pero que la predicción es muy importante, ¿no? Pues digamos, simplemente con este planteamiento inicial, ahora voy a decir dos o tres cosas más y ya vamos a ir dejándolo, que la evolución de la ciencia va a suponer uno de los desarrollos más importantes, más significativos de la historia de la humanidad. Es absolutamente básico. No se le da la importancia que se le da al desarrollo de la ciencia y a la situación de la ciencia, y sin ninguna duda a la ayuda social, intelectual, que necesita la ciencia en estos momentos. Es un momento difícil de interrelacionar, y hace falta muchos científicos, muchos humanistas, muchos metodólogos que se pongan a apoyar seriamente por dónde va nuestra ciencia y qué podemos seguir haciendo.
En este sentido, la clave fue el descubrimiento de ley científica para separar entre filosofía y ciencia. De alguna forma, la ciencia permite y va destinada a formular leyes que se conviertan luego en teorías. Y otro empirista, que era Francis Bacon, del siglo XVI, decía que había 3 características fundamentales en lo que es ciencia que no tiene la filosofía: matematización, experimentación y practicidad. 3 características importantísimas. Si además decimos lo del método, que el método va a diferenciar clarísimamente lo que es ciencia y lo que es filosofía, pues evidentemente estamos empezando a ver cómo se va a ir desgajando, sobre todo en la ilustración, la ciencia de la filosofía. Galileo y Newton, también ayudó Descartes, también Bacon, como he dicho, pero propusieron un método que va a ser el método que yo decía antes: resolutivo, compositivo, hipotético, deductivo, analítico, sintético, etcétera, de muchas formas. Y la investigación científica, para que veamos cómo opera, de alguna forma lo tenemos aquí en este cuadro a continuación, parte de un problema inicial, de la observación, siempre de la observación. Primero el asombro, primero la inquietud. Si no tienes curiosidad, no vas a descubrir nada. Evidentemente, una persona que no tenga curiosidad no va a descubrir nada nunca. Hay que tener curiosidad, que algo te provoque, te asombre, te llame la atención, te atraiga. La palabra admiración es que atrae la mirada, que atraiga tu... Entonces, observamos, vemos un acontecimiento, un fenómeno, y a partir de ahí nos planteamos cómo estudiarlo. Y prácticamente este sería el esquema básico del método científico. También lo conocemos todos, simplemente lo traigo para recordar. A través de la observación reconocemos un problema sobre el que formulamos hipótesis, que son suposiciones que tengan algo de verosimilitud, que sean contrastables, porque si no, no tendría sentido. Voy a investigar algo que no sea contrastable, no tendría sentido. Y de esa formulación de hipótesis pasaríamos a los experimentos, a la experimentación. Si conseguimos, de alguna forma, vamos por buen camino y comprobamos las hipótesis, llegaríamos a las leyes y las teorías y de ahí a las conclusiones. Pero si no pudiéramos comprobar las hipótesis, tendríamos que volver a formular otras hipótesis diferentes. Entonces, esto es muy interesante porque este avance fue clave para, a continuación, ya separar claramente en la ilustración lo que va a ser filosofía y ciencia. Bertrand Russell, un premio Nobel de literatura en 1950, un activo pacifista, un personaje británico, filósofo matemático importantísimo, decía que la filosofía debe estudiarse no para hallar respuestas definitivas a sus interrogantes, ya que no puede saber que sean verdaderas, no las puede contrastar, sino por las propias preguntas, ya que estos interrogantes amplían nuestra concepción de lo que es posible, enriquecen nuestra imaginación intelectual y menoscaban la seguridad dogmática. Pero sobre todo porque a través de la grandeza del universo que contempla la filosofía, también nuestro espíritu se engrandece. Y ya vamos terminando. La característica esencial que tiene la filosofía es la crítica para todo, critica hasta la propia metodología de la ciencia a través de la epistemología, y ese desarrollo de la propia filosofía, que ese propio planteamiento de preguntas y posibilidades que tiene, va a ir haciendo que aparezcan las ciencias. Sobre todo se consuma esta separación entre ciencia y filosofía en la Ilustración, en el siglo XVIII, al final de estos racionalistas y del empirismo de Hume y de Kant, y digamos que la actividad filosófica evidentemente no es científica, porque esa nueva ciencia se basa, como hemos dicho antes, fundamentalmente en la experimentación, y desde ahí podemos diferenciar 2 tipos de ciencias: las ciencias formales y las ciencias empíricas. Las ciencias formales, aquí habría que colocar alguna más, porque en la parte de la lógica y las matemáticas y tal, sin ninguna duda, por aquí estaría la informática, podría estar la ciencia computacional, hay ciencias que van apareciendo que pueden entrar aquí, y en aquella de allí surgen dudas, porque evidentemente esa separación tampoco es tan clara, es decir, muchas son dependientes de otras, ¿no? Entre las empíricas o experimentales tendríamos las naturales y las sociales. Un ejemplo clarísimo que ha cambiado es el de psicología. La psicología hoy se considera una ciencia de la salud, una ciencia más que de teoría, de alguna forma, claro, entraría en la ciencia de la naturaleza, ¿no? Y las otras se van abriendo de distintas formas. Lo que también de alguna forma se puede diferenciar es en ciencias básicas y aplicadas, algunas que son las clásicas y las aplicadas, que son, como ven ahí, pues, de la enfermería, la biotecnología, la antropología, arqueología, etc.
Terminamos. Esto ya más o menos lo he dicho. Las ciencias naturales y las ciencias sociales, lo he comentado. Y en las ciencias sociales, terminamos con esta reflexión, ¿cuál es la problemática de las ciencias sociales? Sobre todo relacionado dentro de la ciencia, con las ciencias naturales. Fundamentalmente que los estudios o los temas o los hechos que aborda son hechos muy complejos, bastante complejos. Y necesitan, al ser de tan enorme amplitud, necesitan muchos factores, mucha metodología, ya que son muchos factores y variables los que se estudian. Por poner un ejemplo, una crisis económica y sus efectos, o simplemente los efectos sociales de la pandemia. Bueno, eso no puede ser objeto de investigación porque es una barbaridad, investigar una cosa de tan amplitud, ¿no? Pero ciertos efectos de la crisis económica, los rebotes que tuvo en determinados campos sociales, por ejemplo, se pueden estudiar. Y de gente que muy alegremente dice cuando la crisis del 2018, el banco Lehman Brothers y tal, crisis del capitalismo, el crash del 29, crisis del capitalismo y tal. Ahora se vuelve a hablar otra vez de la crisis del capitalismo. Bueno, ver los efectos de la crisis, el desarrollo, cómo se van montando unos sobre otros, cómo reaccionamos los humanos, porque la economía, por ejemplo, es una ciencia muy psicológica. Lo vemos todos los días en la bolsa, los activos de bolsa, cómo suben y bajan según cualquier cosita, ¿no? Cualquier acontecimiento. Es muy difícil hacer ciencia social y ahí están algunas de las causas. Y termino. Por un lado, no son repetibles ni deseables repetir en un laboratorio. La sociología empezó con un estudio sobre el suicidio. Durkheim hizo un estudio sobre el suicidio, precisamente. Ahí apareció. Vamos a repetir suicidio. De hecho, es que no se puede repetir un suicidio, ¿no? Pero fijaros, de alguna forma, las crisis son difícilmente experimentables, difíciles de cuantificar, no se pueden estudiar externamente, el observador está dentro, el observador participante, y normalmente se habla más de intersubjetividad que de objetividad, ¿no? Es relativamente fácil que estas investigaciones estén contaminadas por prejuicios e intereses. Por eso termino con una recomendación, y es sobre el tema de la verdad, y ya dejo paso a Serafín, me estoy pasando en esto 5 minutos más de la cuenta. La ciencia y la filosofía han buscado la verdad. La verdad está en descrédito, absolutamente en descrédito, en todos los sitios. Hablamos antes de intoxicación, pero es que en casi todo el mundo esa intoxicación de alguna forma informativa que producen las fake news, los bulos, las agencias, hay agencias de fake news, ¿no? De falsas noticias, como sabemos todos, la primera conocida fue la de San Petersburgo, pero hay muchas agencias que introducen muchos intereses espurios, muchas falsedades. La ciencia y la filosofía han buscado casi siempre la verdad, y desde aquí vamos a reclamar la importancia de la verdad, porque a lo largo de toda la historia de la filosofía y de la ciencia nos ha interesado y nos ha, de alguna forma, interpelado mucho saber si nuestro conocimiento de la realidad era verdadero. Desde ahí decir que la verdad, como dice Daniel Levitin, este es un profesor emérito ya de psicología, neurociencia y ciencia computacional en Canadá, un campo muy actual, ¿no? Dice, la verdad sí importa, es en una era de la posverdad, es una era de la irracionalidad deliberada, que se opone a todos los grandes avances de la humanidad. La mejor defensa contra los embusteros taimados, la defensa más fiable, es que todos nosotros nos convirtamos en pensadores críticos. Eso lo decía en un libro que se llama La mentira como arma. Terminar diciendo que ese pensamiento crítico, el diálogo, el entendimiento y el consenso son los valores fundamentales y los que, de alguna forma, fundamentan nuestra democracia. Y esa frase del Mahatma, del alma grande, ¿no? Para terminar, nombre súper honrado. Muchas gracias. Disculpad el retraso, Serafín, cuando quiera. Mientras Serafín va subiendo, vamos cambiando la presentación. Aunque ya lo conocemos de sobra, estamos llevando aquí. Naturaleza y arte, siempre aquí. Don Serafín Pazo, nuestro amigo y ateneísta, don Serafín Pazo es doctor en ciencias químicas, doctor en farmacia, ha sido... Aquí mejor, ¿verdad? Sí, voy a ponerlo aquí. Ha sido profesor universitario en lo que hoy sería la Facultad de Ciencias de la Educación, también, entre otras, y jefe del servicio de farmacia en el Hospital
Puerta del Mar de Cádiz, y aparte es una persona inquieta de toda la vida, muy inquieta de toda la vida, que sigue leyendo. Tiene una biblioteca y una cantidad de aparatos de tecnología científica enorme. Y Gracias. Y aparte escribe y sigue pensando. No lo dejes, Serafín. ¿Eh? No lo dejes. Sigue pensando, digo. Ahí te lo paso. Está bien, vale, venga. Bueno, muchas gracias, Diego, por esta presentación que me ha hecho. Sí. Buenas tardes, queridos No, amigos. la silla, Diego, Diego. Permitidme que me considere amigo vuestro. Agradezco a Diego los minutos que me ha cedido para ver si podemos hacer algún coloquio al final. El tema que vamos a tratar, naturaleza, ciencia y arte, a primera vista, ¿qué tendrán que ver estas tres cosas? Y sobre todo, ¿qué tendrá que ver con el número áureo? Miren, en matemáticas existen tres números importantísimos. El número pi, 3, 14, 16, que todos conocen, es el más famoso. El número e, la base de los logaritmos neperianos, es el más importante. Interviene en todas las figuras que vamos a ver del número áureo. Y el número phi, que es el número áureo, phi de Fidias, es un número que es el más misterioso, el más místico y hasta el más exótico. Yo le tengo mucha devoción al número phi, llamémosle devoción. Incluso le he hecho unos poemas que al final, si llegamos al final, les voy a leer un par de ellos. ¿Qué tendrá que ver el número phi con estas tres cosas? Bueno, me voy a sentar. Yo estoy acostumbrado a hablar de pie, pero ahora no me lo permiten las rodillas. El número phi, ahí número de oro también se llama, está en la naturaleza, pronto, está en la ciencia y está en el arte. Yo no sé si me oye. Sí, sí. Bueno, déjame cambiar. Aquí tengo unas frases relacionadas con el arte. Esta conferencia o esta charla la iba a dar con nuestro desaparecido amigo Luis Gonzalo, que juntamente con Vicente Mira, tristemente desaparecidos, esto les voy a dedicar como humilde homenaje esta charla. Les voy a leer algunas de las frases que empapan, por así decirlo, o dan carácter a muchas de las cosas que vamos a ver en esta charla. Son todas, excepto las dos primeras, son todas de Picasso. Se las voy, bueno, no sé si es necesario que se las lea. Simple sigillum veri, la verdad es signo, perdón, la verdad es símbolo de lo simple. Cuando las cosas son muy complicadas, probablemente no son ciertas. Es decir, es la célebre navaja de Ockham. Si hay varias cosas que se pueden explicar de manera sencilla, otras de manera complicada, probablemente la verdadera es la sencilla. Pulcritudo splendor veri, la belleza es un símbolo de la verdad. Mencionó Diego antes algo sobre esto. Y hay
formas de medir la belleza, aunque hay una forma matemática, pero no voy a ponerla aquí. Ahora vienen las frases de Picasso. Con el dibujo y el color como armas, he intentado profundizar en el conocimiento del mundo y del ser humano. Cuando una obra de arte no consigue permanecer siempre viva, entonces no merece la menor consideración. Nada hay más peligroso que el ser comprendido. Esto revela un poco el espíritu rebelde y fuera de lo figurativo, que es el surrealismo que practicaba Picasso. Nada hay más. Menosprecio la belleza en aras de la provocación. No era un provocativo, era un provocador. En realidad, solo se puede trabajar en contra de algo, incluso en contra de uno mismo. El estilo es el peor enemigo del artista. Si uno repasa las figuras que recuerda de Picasso, se comprende todas estas frases. Despertar el entusiasmo en estos pobres tiempos que ahora vivimos. Bien, esto no necesita más aclaración porque son fáciles de comprender. ¿Por qué nos gusta el arte? La abstracción en la ciencia y en el arte. ¿Por qué nos gusta el arte? ¿Y por qué nos gusta el jamón? Porque nos producen placer. Y las áreas cerebrales, las neuronas que regulan estas áreas del arte, el jamón o el placer, se solapan. Por eso nos gustan el arte, igual que nos gusta el jamón, aunque no sea fácil de explicar. Pero las áreas se solapan y entonces participan del placer que los produce esa área. La abstracción en la ciencia y en el arte. La abstracción es un objetivo que persigue toda la ciencia y el arte, prescindir de lo secundario y ir a lo fundamental. Pero a veces se prescinde tanto de las cosas que lo que pongo yo ahí, la abstracción llega a tal extremo que sin decir nada lo dice todo. Esto no es de Picasso, es de un servidor. Pero veremos que quizás sea exagerado, pero yo tengo aquí un cuadro que veremos es todo, que de tan abstracto que es, no dice nada, pero lo dice todo, al menos para mí, lo vamos a ver. ¿Existe arte en la naturaleza o la naturaleza hace arte? Yo creo que las dos cosas. La naturaleza, sin quererlo, hace arte para nosotros. El arte es algo subjetivo, puesto que todo nil est in intellectus quod prius non fuere insensus, decían los latinos. Nada hay en el cerebro que antes no pase por los sentidos. Entonces, si todo pasa por el cerebro, cada uno tiene su cerebro y el arte tiene que ser subjetivo, no hay un arte objetivo, porque el individuo recrea las cosas en su mente. Por lo tanto, podemos decir que la naturaleza hace arte para nosotros y evidentemente en la naturaleza hay arte, como vamos a ver. Bueno, los antiguos griegos, y griegas sobre todo, eran muy enamoradizos. Antes no había fútbol,
y no se enamoraban de los futbolistas, pero había continuamente batallas y las griegas se enamoraban de los héroes. Y uno de ellos, un rey, el rey Minos, casado con Pasífae, Pasífae le puso los cuernos, era muy frecuente en aquella época poner los cuernos, le puso los cuernos a su marido, al rey Minos, nada menos que con un toro. Eso sí que es poner cuernos de verdad. Y de ahí que iban a hacer, nació un monstruo que se llamaba el Minotauro. El Minotauro era un monstruo que el rey Minos encerró en un laberinto para que no pudiese salir de allí, pero tenía que alimentarlo cada día con 7 vírgenes. Claro está, a Minos le resultaba muy difícil conseguir 7 vírgenes cada día para alimentar a este monstruo. Pero pasó por allí un héroe, Teseo, que se encargó de matar al Minotauro. Pero la hija de los rey Minos y Pasea, la hija Ariadna, se enamoró del héroe, de Teseo, y le dijo, bueno, pues para que pudiese salir una vez matado al Minotauro, le regaló un ovillo de hilo para que una vez que haya matado, poder salir de ese laberinto. Yo me pregunto, hay que ver la imaginación que tenían estos tíos, los griegos. Laberintos, cuernos de todo tipo, otro tipo de cuernos también se los puso Zeus en forma de cisne, pues se acostó con Leda y salió también de ahí salieron 2 hermanos que se llamaban gemelos, uno procedente del rey y otro procedente del cisne, que se llamaban Castor y Polus, que los podemos ver en esta época en el firmamento porque son 2 estrellas de constelación Géminis que están cerca de Orión, y es una constelación fácil de determinar en el cielo. Pero bueno, sigamos. El Minotauro era el título de la revista de los surrealistas que Dalí puso en la tercer número en 1936. El tercer número de Minotauro, el primero, la portada del primero la hizo Picasso y esta es la portada de 1936 que hizo Dalí. Voy a beber un poco que tengo la boca seca, espérate. Ya, gracias. Es agua. Qué rica que está. Bien. Como ejemplo de la abstracción, tenemos aquí un pintor que para mí es el favorito de toda la pintura moderna, que es Kandinsky. El cuadro que ven ahí, perdón. El cuadro que ven ahí es, para mí, la abstracción pura. Porque ¿qué se ve ahí? Líneas, círculos. Yo tengo este cuadro en mi biblioteca y en mi casa también. Y le tengo una leyenda debajo. La leyenda dice
que no plantemos nuestros mejores valores en el césped que ha visto marchitarse tantas primaveras. Tendámoslos como líneas sin peso y sin volumen hacia el ámbito eterno en donde los números cantan su canción exacta. ¿No le sugiere algo esto? Tendámoslos como líneas sin peso y sin volumen hacia el ámbito eterno, donde los números cantan su canción exacta. ¿No se imaginan quién hizo de quién son esta frase? ¿Alguien la conoce? Pues la hizo José Antonio Primo de Rivera. Para muchos, un facha, y para mí, un poeta. Les recomiendo, si tienen ocasión, que lean una obrita de él que se titula La gaita y la lira, que es de donde yo saqué esta frase. En el camino de la abstracción, tanto el arte como la ciencia siguen paralelos en la evolución, pero no solamente el arte pictórico, la lógica aristotélica, por ejemplo, que tenía dos valores de verdad o mentira, se hace en la evolución de la ciencia, del arte en la sociedad, la lógica se hace plurivalente, con más valores de verdad, incluyendo la probabilidad, e incluso la lógica borrosa, que es todavía más moderno, con valores difusos, fuzzy en inglés. Y la música también se hace no decafónica, se hace libre como hace el célebre, ¿cómo se llama? Stockhausen. Las matemáticas, con esto quiero decir que las cosas evolucionan paralelamente. Las matemáticas se hacen no métricas. La geometría métrica se hace primero proyectiva y luego topológica. Es decir, una geometría en donde no importan los valores métricos, las medidas, solo importa que no se rompa, por así decirlo, la figura para ser lo mismo. Por ejemplo, un toro, pero no un toro de cuernos, sino un toro matemático, que es un donut, se puede transformar en una taza de café, manipulándola sin romperlo, y eso es el estudio de la topología. Es decir, las cosas rompen su rigidez para convertirse flexiblemente en otra amplitud de posiciones o de proyectos. La pintura también se hace no figurativa y todo esto se engloba en una filosofía, permíteme que me meta en tu terreno, una filosofía que Gaston Bachelard, un filósofo y matemático francés, titula Las filosofías del no. En las filosofías del no menciona todo esto que la pintura se hace no figurativa, la lógica no aristotélica. Es decir, hay una rotura de los paradigmas junguianos que imperaban en entonces, para convertirse en un abanico más amplio de posibilidades. Con la relatividad se logra esto. El tiempo
no es una cosa métrica fija, depende de la velocidad y sobre todo de la aceleración. Y lo mismo captó Dalí en este cuadro que se titula Los relojes miden el tiempo y ya ven que son flexibles, es para indicar que el tiempo es flexible, y el espacio de la relatividad, que también es moldeable por la presencia de materia, también es flexible. Es decir, toda la rigidez que ataba o que encorsetaba los distintos saberes se abren con una amplitud más amplia en todas las artes y en todas las ciencias. Aquí tenemos, voy a ver otra vez. Miren ustedes, aquí hay una galaxia, un Nautilus, una pasionaria y un girasol. Y debajo está la serie de Fibonacci que ahora vamos a mencionar. ¿Qué tiene que ver todo esto? Esto es naturaleza, pero ¿qué tiene que ver con el número phi? Con el número de oro. Pues vamos a verlo. Suerte, ¿no? Uy, esto ya... Caramba. ¿Y qué tal pasillo, Serafín? ¿Lo estás diciendo? Ya, no, Vale, tampoco. Sí, casi mejor que se lo pases. Y en la espiral, Mejor que se lo pases, sí. esta espiral, esta es nuestra galaxia. Es una forma espiral. Esto es otra forma espiral. Y aquí hay varias formas espirales. En esta espiral, nuestra galaxia, nosotros estamos en un arrabal, en un brazo de la galaxia que no tiene mayor importancia. Pero hay el sistema solar que está por aquí, hay 100.000 sistemas solares en ella y hay 100.000 galaxias, de manera que no significamos nada en el universo. Es triste pensarlo, pero no somos nadie. El caracol el Nautilus, es una forma espiral cuya ecuación, todas las formas espirales tienen por ecuación el número E que decía antes yo, el más importante de las matemáticas, un número trascendente, que no se puede no hay fórmulas para calcularlo. No es algebraico como es el número phi. En esta espiral hay una leyenda que dice, ustedes no la lean, pero yo se lo digo: Eadem immutata resurgo. La misma, por mucho que se me cambie, inmutata, resurjo siempre la misma. Es decir, las formas que tienen por ecuación el número E, por mucho que se cambien, y esta es la ecuación de un Nautilus, interviene el número E, es muy fácil, es menos de una línea, pero en donde interviene el número E, por mucho que se transforme, siempre resulta lo mismo. Es lo que se llama una espiral logarítmica de Bernoulli. La familia Bernoulli, distinguidos matemáticos, toda la familia, pero esta es una espiral. Hay dos espirales principales: la de Arquímedes, que es como si se enrolla una cuerda, y la logarítmica,
que es de crecimiento egnomónico, decía Aristóteles. Hay cosas que crecen conservando la forma, y esta es una de ellas, los Nautilus. Y como se conserva la forma, esto, Bernoulli quiso que se la grabasen en su tumba, poniendo la leyenda esa, ad immutate resurgo. Pero el artífice que le hizo la tumba, en vez de hacerle una espiral logarítmica, como es el Nautilus, le hizo la espiral de Arquímedes, es decir, como una cuerda que se enrolla y nada tiene que ver con eso. Bien, aquí hay una flor preciosa, la pasionaria. No tiene nada que ver con la pasionaria política del 36, ni con la pasión como deseo. La pasionaria se llama así porque en la literatura cristiana se interpretaba como la pasión de Cristo. Fíjense ustedes que tiene tres pistilos. El aparato femenino, 3 pistilos. 5 estambres, el aparato masculino. Una corona de espinas. Bueno, yo diré, los cristianos asimilaban los 3 pistilos a las 3 llagas de Cristo crucificado. Los 5 estambres, las 3 llagas, 5, pues algo tendría Cristo crucificado de 5 llagas, no, 5 llagas. Cinco Las 3 llagas. caídas y las 5 lo llagas. que sí, Las 3 caídas y las 5 llagas. 5 llagas. Los 3 Tres clavos. caídas. Son La- los tres ah, clavos. No, porque no, no, los tres Clavos, los los tres tres clavos. clavos. clavos, las 5 llagas, la corona de espinas, 5 pétalos por aquí y otros 5 por allá, que eran los 10 apóstoles que contemplaron la crucifixión de Cristo. Pero fíjense una cosa, aquí debajo hay la serie de Fibonacci. Fibonacci es una serie numérica muy importante que se forma de la siguiente manera: 0, 1. Este 1 es la suma de 0 y 1. 2, suma de 1 y 1. 3, suma de 2 y 1. 5, suma de 3 y 2. 8, suma de 5 y 3. 13, 8 más 5. 21, 13 más 8. 34, 21 más 13. 55, 30. Esto es importantísimo. Esto es curioso que la gente se preocupó de esto. Yo mismo di una charla porque me lo pidieron en el posgrado de la escuela del profesorado aquí de Cádiz, porque se enteraron de estas cosas por una novela que estaba de moda, el Código da Vinci, de Don Brown, y donde se mencionaba la serie de Fibonacci. Entonces me pidieron que lo explicase, pues le expliqué allí algo de esto. Fíjense que lo importante que es esta serie, que cuando uno divide... Cuando uno divide 2 entre 1, 5 entre 3, 8 entre 5, 13 entre... se va acercando al número phi, al número 1,618, etc. Es un número irracional, pero no trascendente como pi y e, porque este número irracional hay una fórmula para calcularlo, aunque tiene infinitas cifras decimales, y perdonen la digresión matemática, si quieren se amplía un poco después en el coloquio, si es que no hay. Bueno, y aquí
una flor interesantísima, heliotropo. Su palabra, su significado lo dice todo. Helio, sol, y tropos es una figura gramatical, cambio, es decir, que cambia con el sol. Pues este heliotropo es una figura matemática muy importante, porque tiene dos series de espirales logarítmicas. Tiene unas que van a la derecha, en este caso 21, y otras que van hacia la izquierda, en este caso 34. Números de Fibonacci, los dos. Y por lo tanto, el cociente de estos dos, si lo hacen ustedes 34 entre 21, es aproximadamente, aproximadamente. Si es 55 entre 34, es phi más aproximadamente, a medida que se avanza en la serie. Pues todas estas flores, que tienen aquí debajo, todas estas flores, el número de pétalos, ¿cómo se llama? Sí, no, Margarita. ¿Cómo se llama esto? Margarita. La margarita, esto, nadie se pone a contarlos, por supuesto, ¿no? Pues son muchos, pero también es un número de Fibonacci. Vamos adelante. Es curioso. Vamos a decir, voy a pasarlo rápidamente, después si quieren ustedes hablamos de esto. Aquí tengo, perdona, Dios. Perdona que no estoy yo práctico esto. Este señor que ven aquí se llama Arnold Sommerfeld. Fue el maestro de todos los premios Nobel del siglo pasado. Maestro de físico. Yo tengo, no sé si le cuente una anécdota, no con él, pero que me ocurrió en Madrid, en el Rastro de Madrid. Estuve 3 meses allí en el Instituto Torres Quevedo y me iba por las mañanas al rastrillo que hay en Madrid. Y entonces en el suelo vi una obra de este señor. A este señor no le dieron el Nobel, pero se lo dieron a todos sus alumnos. Y la obra es Atombau und Spektrenlinien, en alemán, que significa el núcleo atómico y las líneas espectrales. A mí se lo compré. Y como tenía unos imanes allí también, oiga, ¿me vende estos imanes? Sí. ¿Quiere usted más? Sí, pero no los tengo un almacén allí lleno de imanes. Venga usted tal día, me fui tal día allí con el coche y le compré todos los imanes que tenía. Y dice, al final me dice, por lo que me pagó usted aquí, compré yo todo lo que ve aquí, que eran los restos de la RCA, la célebre emisora RCA, que había quebrado y le compró todos los restos. Bueno, esto es una anécdota que tiene algo que ver con esto. Porque miren, en el código, en las tablas de la ley de la física, figuran varias constantes. Alguna de ellas es esta, E cuadrado es la carga del electrón al cuadrado. La constante de Planck, H, con una raya significa H partido por 2pi, y C, la velocidad de la luz. Son las 3 constantes de las cuales depende toda la naturaleza. La carga del electrón, la velocidad de la luz y la constante de Max-Planck, es decir, el átomo de energía. Hablamos siempre de los átomos de materia y no pasamos por alto los átomos de energía. Es que la energía está cuantificada también. Y el átomo de energía es la constante de Max-Planck, H. Pues bien, cuando se estudian los espectros del núcleo atómico de la que trata el libro de este señor,
resulta que hay una constante, 1 partido por alfa, que es 1, 137,036. Pero resulta que 137 es también el número de dividir 360 por phi cuadrado, el número phi, célebre. Porque si uno divide, esto es un poco largo, tengo que abreviar un poco, si uno calcula cuál sería el número phi de una circunferencia, pues es 137,5 grados. Y da la casualidad que 137,5 es el ángulo que se llama de divergencia en la filotaxis de las plantas. Las plantas no tienen las hojas todas en línea recta, sino las van dando la vuelta para que el sol le dé a todas. Y da la casualidad que el número de vueltas hasta que se repita es un número de Fibonacci. Y el ángulo es el célebre 137. Es el número áureo de la física. Aquí esto da 2 vueltas y 1, 2, 3, 4, 5, que son el 2 y el 5, bueno, aquí pone 3, pero yo veo 2. 3 quintos son números de Fibonacci, es decir, compruébenlo ustedes. Yo lo he comprobado en muchas plantas, en las palmeras, sobre todo cuando las cortan, que quedan a la vista los trozos que se ven bien, pues verán ustedes que son números de Fibonacci, cómo se distribuyen las hojas, las ramas a lo largo del tronco. Tanto es así que si, miren, ay Dios, perdón porque supongo que se marean ustedes. Ahí está. El girasol que vimos tiene lo que las pipas de girasol, las semillas, se distribuyen en 2 espirales, que son números de Fibonacci, 21 a la derecha y 34 a la izquierda. Son 2 números consecutivos de la serie de Fibonacci. Pues bien, el girasol, las semillas, para ocupar el menor espacio posible, la naturaleza obra siempre de la manera más económica, y no solamente, sino que lo recicla todo también. Pues si ese número fuese menos de 137, fíjense cómo van las espinas. Si es más de 137, fíjense cómo van. En cuanto es 137,5, van de la manera más apretada para ocupar el menor espacio posible, y así sigue el principio de Maupertius, de ahorro de todos los procesos de la naturaleza. En física se llama principio de Hamilton, pero bueno, sigamos. Lo que quiero hacer resaltar es que, como ese número phi, que decía yo es el más misterioso, el más místico, cómo está en todas partes. Como los números de Fibonacci, que son la madre del número phi, están en todas partes de la naturaleza. En todas partes, de manera que están los caracoles. Yo mismo traigo hoy una pulsera de caracoles, hecha con caracoles. 5 caracoles, 5 es un número de Fibonacci también. Y aprovecho porque la naturaleza también tiene antojos
Y el antojo es el siguiente. De estos dos caracoles que ven ustedes aquí, ¿cuál es el verdadero o cuál es el falso? En la naturaleza solamente tiene un tipo de caracol, que es este, el que gira a la derecha, como las agujas de un reloj, igual que estos caracoles, igual que el Nautilus. Estos otros no son la excepción. No es que no existan, existen, pero son la excepción. Yo tengo uno pero no sé dónde, pero lo tengo. Es que hablé de él en mi conferencia de ingreso en el Ateneo, lo llevé, pero me desapareció. Pero llevé el que tengo, el caracol que gira a la izquierda. Son muy raros y en 20.000 leguas de viaje submarino de Verne, cuando el capitán encontró un caracol que giraba, una oliva, que era un caracol que giraba a la izquierda, hicieron una fiesta tremenda. Y no es para menos, porque son rarísimos. Yo tengo uno que en Galicia lo cogí. En Galicia le llaman reveses, pero son tan enrevesados que no aparecen. Pues la naturaleza es destrojina mucho más que el levogira, excepto en algunas cosas. Los aminoácidos que constituyen nuestro organismo, los aminoácidos esenciales, son levo, es decir, hacen girar la luz a la izquierda. Los electrones en los experimentos de dos chinos, premios Nobel, también giran a la izquierda, pero son las únicas cosas que se conocen que son la excepción de la naturaleza. Bueno, hay muchos medicamentos. Cuantos medicamentos se sintetizan, salen igual cantidad de derechas que de izquierdas. Pero resulta que uno, ya sea el destrógiro o el levógiro, son activos y el otro no es inactivo. O es tóxico, o es teratogénico, como la talidomida. Uno de ellos, el levógiro o el destrógiro, producía malformaciones en los féretros. Los fetos son los producción. Y el enantium, que todos conocen como analgésico, es ketopropoxifeno. Keto es derechas, es decir, es el que gira a la derecha. Hasta tal punto, el número phi es que es asombroso. Es asombroso. Es asombroso porque hasta en el Tai Chi, el Yin y Yang de la filosofía china, está el número phi. Hasta en el pensamiento antiguo de los chinos está el número phi. Y ahí está el nombre. Las enjutas de San Marcos y el paradigma panglosiano. Suena chino esto, ¿no? Pues es muy fácil. Cuando Stephen Jay Gould y un genetista visitaron la iglesia de San Marcos en Venecia, se fijaron en las enjutas, estos triángulos curvilíneos que eran más bien, lo publicaron en una revista científica,
que estas enjutas ocurren también en la evolución. Pero la evolución lo rellena con el tiempo y los neodarwinistas decían que no hay enjutas que no sean programados por la evolución. Entonces pensaban que lo que ocurre por la evolución es lo mejor que existe, igual que el profesor Pangloss de la obra Cándido de Voltaire, que le hizo para ridiculizar a Leibniz, que vivimos en el mejor de los números posibles. El Pangloss era un pánfilo que creía que la nariz estaba hecha para llevar gafas, o que si uno se cae al agua, pues hay que dejarlo, porque es lo mejor que puede ocurrir. Los neodarwinistas pensaban eso también. Y hubo ¿qué tengo? 2 minutos. Sí. Vale. Es que esto dio lugar a un debate de un arquitecto, Oscar Tusquet, el arquitecto del Museo de Barcelona, que demostró, o trató de demostrar, que estas enjutas o pechinas, estos triángulos curvilíneos, son necesarios cuando se pone una bóveda circular dentro de un cuadrado. Es inscribir un círculo dentro de un cuadrado. Los 4 arcos de medio punto y encima la bóveda circular, forzosamente tienen que salir estas bóvedas o estos triángulos. Así que, nada más que como anécdota, Tusquets, con su hermana, fundaron una editorial que se llama Editorial Tusquets. Análogamente, un célebre astrónomo francés, Émile Flammarion, cuyas obras hoy son muy buscadas, y su hermana fundaron la editorial célebre francesa, Editorial Flammarion. Bueno, perdonen todas las interrupciones, bebiendo, yendo para atrás y para adelante. Esto es todo. Muchas gracias. Un auténtico placer, un lujo escuchar a Serafín. Habría que estar no 1 hora, no 50 minutos, sino toda una tarde con él, tranquilamente, sin prisa y sin reloj. Muchas gracias, Serafín. Y mañana seguimos con la siguiente jornada, también a las 7. Y mañana centrado un poco más en la medicina, entre la medicina, también entre la naturaleza y el arte. ¿Vale? Muchas gracias y hasta mañana o hasta cuando sea. Bueno, decía ser el coloquio, el tema de la hora, Serafín. Son las 9:25.